Gracias le damos a Dios porque nos da este privilegio de estar en su casa y ser bendecidos por su presencia. Y ahora recibiremos el consejo de su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo capítulo 74, versículo 1 y 2. Dice así: Masquil de Asaf. Vemos dos preguntas en este primer versículo que le hace Asaf al Creador. Dice: oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? Primer pregunta. La segunda dice: ¿por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Versículo 2 dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad, y de este monte Sión donde has habitado. Hagamos una palabra de oración pidiéndole al Señor que ministre en nuestros corazones y que podamos salir de este lugar con una enseñanza, un consejo en nuestras vidas. Su mano derecha en alto, digámosle al Señor: habla mi vida, ministra mi corazón, Señor. Envía tu consejo, envía, mi Dios, el alimento que necesita nuestra alma. Permítenos degustar, disfrutar de este tiempo en donde podamos ser nutridos por tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Ahora pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tome su asiento, por favor. Como usted sabe, estamos desarrollando esta enseñanza que hemos obtenido, que hemos preparado, haciendo alusión al mes de Iyar, el segundo mes del año del calendario hebreo. El número 2 nos habla de un compañerismo, de un trabajo en equipo. Nos habla de un trabajo en armonía. Nos habla de un trabajo en unidad. Pero también el número 2 nos enseña el peligro de la separación, el peligro de la división, el peligro de la confrontación. Y eso es lo que nos enfrentamos en el segundo mes del año, el mes de Iyar. Un mes donde aparece la luz, el destello de luz. Y siempre que aparece el destello de luz, también se levantan las tinieblas, dice el Salmo, más bien el profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Pero inmediatamente dice: densas tinieblas se han levantado. Entonces, como hijos de Dios, debemos de estar preparados, debemos de estar con nuestra conciencia activa, porque siempre que viene una buena noticia a tu vida, también podrá venir una mala noticia. Y entonces tenemos que saber cómo responder ante ese contraste. Entonces, en el libro de los Salmos, esto ya lo hemos estado viendo en estos últimos días, el libro de los Salmos está compuesto por 5 libros.
Y cada segundo capítulo de cada inicio del libro nos encontramos ante estos contrastes. Nos encontramos ante una manifestación de oposición, de enemistad, de opresión, de bloqueo, de contradicciones. Pero también nos encontramos con la salvación, el rescate, la ayuda, la bendición que Dios da. Entonces tenemos que saber cómo conducirnos, cómo contrarrestar, cómo confrontar estas circunstancias. Y hoy vamos a mirar el segundo capítulo del libro número 3, que es el Salmo 74. Y en este salmo yo quisiera que todos prestáramos atención y que abriéramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, porque en este Salmo 74 está el relato de un evento muy triste, de algo no deseable, de algo que generó una desolación para la ciudad de Jerusalén. Después de haber el rey Salomón, desde el rey David, porque el rey David quiso construirle casa al Señor, quiso construir un santuario al Señor. Y Dios le dijo a David: no vas a construirlo tú, sino tu hijo Salomón es quien va a construir la casa. Pero David tuvo esa habilidad y esa virtud de administrar los recursos, como era el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas, la madera, todos los preparativos que se requerían para construir ese templo tan hermoso. No lo construyó David, lo construyó Salomón. Cuando Salomón construye ese templo tan maravilloso, era la admiración de las naciones, porque era un espacio, era un lugar donde la presencia del Señor se manifestaba de manera especial. Había milagros maravillosos. Cuando el santuario estuvo presente en los tiempos del rey Salomón, dice que lo que abundaba en las calles era gran cantidad de plata. Era como algo tan natural, era tan común ver la prosperidad, ver la riqueza que Dios derramaba sobre su pueblo. Se habla también de que los viñedos, las higueras, eran tan especiales las cosechas, tan exquisito el vino que se cosechaba, que se fabricaba, se elaboraba en los tiempos de Salomón. Las naciones se inquietaban por ir a ver tal maravilla. La gloria y el esplendor que rodeaba ese territorio era maravilloso. Y todo esto se convierte en ejemplos y lecciones para nuestro tiempo presente. Si cada uno de nosotros cuidamos la presencia divina, si cada uno de nosotros cuidamos la presencia de Dios en nuestra vida, manifestando obediencia a sus instrucciones, tenga este conocimiento de que Dios le permitirá ver maravillas y lo rodeará de su gracia de manera especial, porque en su presencia hay plenitud de gozo.
delicias hay alrededor de nuestro Dios. Entonces, vemos cómo ese santuario tan majestuoso ahora ya había tenido una alteración. Ahora ya había tenido una afectación. Y este hombre de Dios, Asaf, hace dos preguntas: ¿por qué nos has rechazado? ¿Y por qué se enciende tu ira? Y el versículo 2 dice: acuérdate. Quiere decir entonces que entró en acción el olvido, el rechazo, la ira y el olvido del Creador. Vuelvo a repetir esto: este hombre de Dios miró cómo Dios había rechazado a su pueblo. Dios estaba molesto con su pueblo. Y ahora lo vemos, que el pueblo estaba como olvidado. Y por eso le dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos. Cuando uno ve los pequeños detalles al inicio de este salmo, usted encontrará la palabra masquil, masquil de Asaf. Y el término masquil es un instructivo pedagógico. Es como si fuera un instructivo, un manual que se le otorga al alumno, que se le otorga al discípulo, para que aprenda de manera práctica, para que vea de manera sencilla algunos ejemplos, algunas parábolas, algunas metáforas, para que la persona, al estar leyendo, aprenda de esa lectura, aprenda de ese ejemplo, para que evite en el futuro, para que en su vida personal, en su vida práctica, evite cometer los errores plasmados en ese instructivo. Entonces este Salmo 74 es recomendable que la persona lo lea varias veces, le dé lectura en diferentes momentos de su vida, para que de ahí pueda adquirir una enseñanza, un consejo, para que no le vaya a suceder lo que está plasmado en ese instructivo, y que podamos evitar ser rechazados por Dios, podamos evitar de que Dios esté molesto con nosotros, y podamos evitar que estemos alejados u olvidados de Dios. Entrar en ese estado de rechazo, ira y olvido es algo muy triste. Es algo que no se le desea a nadie. Es algo que no debemos de experimentarlo nosotros. Por eso nos mandan este mensaje anticipadamente, para que prestemos atención. Y todo lo valioso que Dios te ha dado, la gloria, dones, artes, talentos, habilidades, virtudes, no vayas a perderlos. Porque la mayoría de los que estamos aquí, Dios ha puesto en nuestras manos una gran cantidad de bendición.
Dios ha puesto en tus manos una gran cantidad de dones, talentos. Te ha dado recursos, te ha dado bienes, te ha dado una familia, te ha dado hijos. Cuando no se valora lo que Dios nos ha dado, la persona termina perdiéndolo. Cuando no se valora lo que Dios le ha puesto en las manos, la persona termina perdiendo eso valioso. Y esto es muy peligroso, amado pueblo de Dios, que el día de mañana puedan decir: yo me acuerdo cuando tal hermano tenía y hoy ya no tiene. Qué triste es eso. Yo me acuerdo cuando ese hermano era usado por Dios y ahora ya no está así. Pero también puede venir ese yo recuerdo cuando este hermano no tenía nada y ahora Dios lo usa. Yo recuerdo cuando este hermano estaba en una situación financiera caótica y ahora Dios lo ha prosperado. Pero hay que valorar, cuidar lo que Dios nos ha dado. Por eso este Salmo 74 es recomendable leerlo, más para que veamos lo peligroso que es olvidarse del Señor. Asaf era un salmista, era un hombre que ministraba a la orden, a la instrucción del rey David. Y su nombre significa el que reúne, el que congrega, el que junta, el que conduce. Qué hermoso es caminar con esa mentalidad de unificar, de unir, de congregar. Qué hermoso es caminar con esa mentalidad de no mirar los detalles que cada uno de nosotros tenemos, porque ninguno de los que estamos aquí somos don perfectos. Qué hermoso es caminar con una visión y una mentalidad de reunir, de congregar, de unificar y de no estar magnificando los errores. Fíjate que me hicieron, fíjate que me dijeron, fíjate que yo vi, fíjate que esto, fíjate que el otro. Ese tipo de comentarios divide, separa. Por eso bueno es que lea este salmo para que aprenda de manera transparente, clara, las consecuencias que tiene el separarse, el dividirse, el alejarse, el enfriarse, el desanimarse, el dejar y abandonar la disciplina. Bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces vemos cómo el pueblo estaba experimentando tres acciones de parte del Creador: el rechazo, el enojo y el olvido. Levantemos nuestra mano derecha y digamos al Señor: líbranos de pasar por estas experiencias, Señor. No nos rechaces, no te enojes y no nos olvides, Señor. Cuando vemos los motivos por los cuales, ahorita vamos a regresar a esta diapositiva, solo quiero dejar esto en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué la ira? ¿Y por qué el olvido del Creador? Una ocasión, en sus días finales del rey David, cuando estaba dando las últimas instrucciones a su hijo Salomón,
le dice lo siguiente: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Mire qué consejo le da un padre a su hijo. Y este consejo nos los está dando el Padre para que lo tengamos presente. Muchos de los problemas que hemos pasado por esta tierra es porque no hemos tenido presente esto. Y usted lo va a concebir, usted lo va a entender de manera personal. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. A Dios no se le escapa nada, mi hijo. Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Con Dios no se juega. Nadie puede burlarse del Señor, nadie. Aún en lo más secreto, aún lo más recóndito, Dios está mirando lo que hace uno. Y luego le dice, y entiende todo. Dice que Él entiende todos los intentos de los pensamientos. Ahora mire lo que le dice: si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. ¿Qué es lo que estaba escribiendo Asaf en el Salmo 74? El rechazo. ¿A causa de qué estaba el rechazo? Del abandono. El hombre abandona, el hombre se separa de su Señor, el hombre deja de servir a Dios, el hombre deja de darle lo mejor a Dios. Aquí está muy claro, dice: si le buscas, Él te dejará encontrar. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Eso es viéndolo por el lado del rechazo. ¿Por qué rechazaron a Israel? Porque Israel abandonó a su Creador. Israel no le sirvió con buen ánimo. Israel se alejó y sus pensamientos fueron afectados. Ahora vamos a ver por qué se enoja el Señor. Números 25:3 dice que Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el libro de Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9 dice la escritura que Dios le dice a Ezequiel: mira, Ezequiel, te voy a llevar al templo y ve todas las abominaciones que están haciendo en mi casa. Por eso la ira del Señor se hizo presente. Cuando la persona deja en segundo término a su Creador, la ira del Señor se hace presente. Cuando tú dejas en segundo término a tu Creador, puede ser que la ira se haga presente. Cuando tú abandonas y dejas de servirle a Dios, el rechazo se hará presente. Entonces, aquí nada más con estos dos textos entendemos y tenemos presente el por qué ese templo fue afectado. Ahora, sigamos. En este Salmo 74 encontramos varios términos refiriéndose al pueblo. En el versículo 1 encontramos el término las ovejas de su prado.
En el versículo 2 vemos la congregación del Señor. En ese mismo versículo 2 encontramos la tribu de tu heredad. En el versículo 19 encontramos la pobre tórtola. Esa avecilla que cuando emite su sonido pareciera como si estuviese lamentando. No sé si usted ha escuchado cómo la tórtola levanta, emite su sonido. Es como un sonido, un clamor, un dolor. Pero en el versículo 21 vemos que esas ovejas, la congregación y la tribu y la tórtola estaban sometidos a un yugo de opresión. Estaban experimentando la aflicción y la necesidad. Nunca el Señor escogió a su pueblo. Nunca el Señor escogió a sus hijos para que estén bajo el yugo de la opresión. Nunca el Señor escogió a su pueblo para que pasen necesidades o aflicciones. No, el Señor, cuando ve a su pueblo, ve a sus hijos buscándole de todo corazón, siempre nuestro Dios saldrá al encuentro para levantar, para fortalecer, para rescatar, para consolar, para abastecer, para restaurar, para abrazar, para consolar. Bendito sea su nombre. Entonces vemos cómo ese pueblo abandonó a su creador. Ese pueblo se fue tras otros dioses. Pero todo esto, como les vuelvo a repetir, es un masquil, es un instructivo para que nosotros no vayamos a incurrir en descuidos en nuestra vida, para que no vayamos a experimentar lo que los habitantes de Jerusalén vivieron. Miren lo que dice el versículo 3. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Mire qué declaración tan triste, dice Asaf. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estandartes por señales. ¿Qué estrategia de este enemigo? ¿Qué estrategia usó el enemigo para que Israel se descuidara? Las trampas, los engaños, las fascinaciones constantemente están presentes en la vida del pueblo de Dios, para que el hijo, la hija de Dios, abandone el sendero de la vida. La construcción de este templo, la edificación y los adornos que habían en este templo eran hechos de manera sabia, de manera prudente, de manera distinguida. Amado pueblo de Dios, cuando uno se pone a reflexionar y dice uno cuánto se invirtió, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo se aplicó para la construcción de este santuario, y en un momento llega Nabucodonosor
el imperio de Babilonia arrasa, se lleva lo valioso y quema, destruye este templo. Todo lo que era glorioso se acabó. Es el lugar donde dice la Escritura que los hombres descansaban bajo su higuera y bajo su parra. Ya no existía, había desolación. El enemigo había destruido ya el templo. El santuario gozaba de una vigilancia preciosa, gozaba de una cobertura maravillosa de parte del Creador. Vemos cómo el Señor le habla a Salomón y le dice: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Este es un mensaje para nosotros hoy en día, porque usted es la casa del Señor. Usted es el santuario del Dios vivo. Usted es templo y morada del Dios Altísimo. Entonces tiene usted un dosel, una cobertura, una protección especial, en donde el oído, en donde el nombre, en donde los ojos y el corazón de Dios están presentes. ¿Están aquí? En el título están los 4 elementos de protección. Repítalas, porque eso opera a favor suyo. Vamos, diga: el corazón, los oídos, los ojos y el nombre de mi Dios están pendiente de mi vida. Eso operaba, eso cubría, eso protegía el santuario de Jerusalén. Pero Israel abandonó a su Creador, no le sirvió de corazón, se cansó, se agotó, menospreció el servicio. Aquello que te han dado, aquello que te han puesto en las manos, cuando se manifiesta un pequeño menosprecio, es mejor decirle: ya no lo hagas, hijo. No lo hagas así. Porque cuando se nos pide apoya en la obra de esta manera, es Dios incluyéndote en un privilegio. Y cuando tú menosprecias ese privilegio, lo más sano es decir: siéntate. No te enojes por hacerlo. No te fatigues por hacerlo. Porque a Dios se le sirve de corazón. A Dios se le sirve de buena manera. A Dios se le sirve con prontitud y diligencia. Pues el santuario tenía esta protección: el corazón, los oídos, los ojos y el nombre. Pero Israel abandonó a su padre. Israel se fue tras otros dioses, y entonces el corazón, el oído, los ojos y el nombre fueron quitados. Ese templo se quedó solo. Y lo que no se valora, vuelvo a repetir este término, lo que no se valora, se termina perdiendo.
lo que no valoraste, lo terminas perdiendo. Israel perdió ese templo, lo invadieron, se llevaron lo valioso y lo destruyeron. Dice la escritura que los adversarios, dice que pusieron estandartes por señales. Y en este mismo capítulo 74 vemos algunos estandartes o señales que puso el enemigo dentro. En el versículo 4 aparece la palabra, dice que rugen estos adversarios. Fíjate, hay que revisar esto, porque esa palabra rugen también representa vociferan y rezongan. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? No, yo no. No, ahorita yo no. También aparece en el versículo 5 el hacha. Y el hacha representan las confrontaciones, la violencia y los encuentros bélicos. En el versículo 6 aparece el martillo. Y esto tiene que ver con el derribar, el desanimar, el aturdir, el pisotear, el menospreciar. Fíjate cómo operó estratégicamente el enemigo dentro de la reunión, dentro de la congregación. Versículo 8, apareció también el fuego. Esto nos habla de esas pasiones que extinguen, que consumen. Esas pasiones que genera el desenfreno y el libertinaje. En el versículo 19 dice que aparecieron las fieras contra la tórtola. Imagínense, las bestias contra un ave. Esa tórtola que canta por las madrugadas, esa tórtola que emite su sonido de oración, de alabanza y de exaltación a Dios, estaba siendo atacada por las bestias. Y fueron 4 bestias que atacaron a la tórtola. Cuando se refiere a la tórtola, se está refiriendo al pueblo de Dios. 4 bestias contra un ave. Aparece el león representando a Babilonia, generando confusión, generando una mentalidad de autosuficiencia. ¿Y yo por qué voy a hacer lo que él me dijo? ¿Y yo por qué voy a obedecerlo? Si yo soy Nabucodonosor. ¿Y yo por qué tengo que hacer? Eso es Babilonia, mi hijo. El león está haciendo estragos en la vida de la persona. Luego aparece el oso, la crueldad del oso, en donde dice que en ese imperio prohibieron orar, prohibieron congregarse, prohibieron hacerle fiesta al Creador. Hoy tú no vas a la iglesia, no vamos y no vamos. Es el oso que impide. No vamos. Si yo no voy, tú tampoco vas. Es una bestia que está por señal trabajando, queriendo destruir el templo. La tercera bestia es el leopardo, Grecia. Y Grecia tiene que ver con las pasiones carnales, la carnalidad, la desnudez, el desenfreno. Y está la cuarta bestia, la bestia terrible, que es Roma.
y tiene que ver con los abusos, la violencia. Y el versículo 23 habla de otro estandarte puesto por parte de los adversarios dentro de la congregación, y eran los gritos y los insultos. Como se dará cuenta, el enemigo es estratégico, el Señor lo reprenda. Y si es un masquil, es un instructivo, es para que nosotros revisemos, leamos con detenimiento este salmo y veamos cómo el pueblo se descuidó y terminó perdiendo lo glorioso que tenía. Si no valoras lo que Dios te ha dado en las manos, lo que Dios ha confiado en ti, lo que Dios te ha otorgado, puedes terminar perdiéndolo. Valora lo que Dios te ha dado. Agradécele, sírvele con todo tu corazón. Sé disciplinado en buscar su presencia. Sigue diciendo Asaf en el versículo 8: dijeron en su corazón, mire lo que él escuchó, dijeron en su corazón, arrasémoslos por completo. Dice, han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. Versículo 9 menciona algo muy importante. Dice, no vemos nuestras señales. Sí aparecieron los estandartes del enemigo, pero ahora Asaf dice, nosotros no vemos nuestras señales. Nosotros no vemos nuestros estandartes. Nosotros no vemos nuestro mobiliario. Y me gustaría que le dieran lectura a 2 de Crónicas 36, 18 y 19, porque vemos cómo el enemigo se llevó todo, hijos. Cuando uno se pone a leer con detenimiento esto, dice uno, Dios mío, ¿cómo pudieron perder todo esto? Pues esto es un reflejo cíclico. La vida de los hombres, la vida de las mujeres, Dios le da una oportunidad. En un periodo de tiempo les otorga habilidades, puertas abiertas. Y el hombre tiene que tener muy presente estas señales que vemos aquí, para no perder, para no descuidarnos, para no vivir ese momento caótico o de desolación en vuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 18 y 19? No, o sea, yo le puse ahí el resumen. No, ¿qué dice? Todos los objetos de la casa de Dios. Mire, dice, todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros del rey y de sus oficiales. Los tesoros del rey y sus oficiales, ¿qué dice? Todo lo llevó a Babilonia. Todo se lo llevaron. Entonces aquí yo pongo en un resumen algunas de las señales o códigos que debemos de cuidar nosotros. ¿Estamos aquí? Número 1, esto hay que grabárnoslo en el corazón, porque creo que usted ama a Dios, ¿no? Y ama a su hermano, ama a su pastor, ama a la iglesia, ama a las familias. Yo no quisiera ver, hermanos, a ninguno de ustedes perdiendo lo que Dios te dio. No, eso es triste. Eso es doloroso. Decir, ¿cómo es posible si tú tenías esto? ¿Cómo es posible si tú gozabas de buena salud? ¿Cómo es posible si tú estabas
en una distinción, y ahora ¿a dónde has caído? ¿Qué dice Asaf? Dice, no vemos nuestras señales, no las vemos, ya no queda profeta. ¿Cuáles son esas señales? Número uno, el altar de bronce. Vamos a repetir esto y lo vamos a grabar en nuestro corazón. ¿Qué señal debe de existir en nuestra vida? Diga, el altar de bronce. Ya no estaba el altar de bronce. Con toda su fuerza diga, voy a cuidar a la familia de Dios. Dice que ese altar de bronce estaba compuesto por 12 bueyes. Era una pila grande. 3 bueyes miraban al norte, 3 bueyes miraban al sur, 3 bueyes miraban al oriente y 3 bueyes al poniente. Cuando tú dabas la vuelta y veías el altar de bronce, te encontrabas solo con puras cabezas de bueyes. Nunca tú podías ver la intimidad o el trasero de los bueyes, porque todos cubrían el trasero. Solo estaba presente la cabeza. ¿Qué representa eso? El no estar ventilando las equivocaciones y los errores de los demás. Eso es lo que echa a perder a una congregación. Cuando dentro de la familia espiritual solo se la pasan hablando mal de los demás. Ninguno de los que estamos aquí está exento de cometer un error, una equivocación, un tropiezo. Pero Dios no nos manda a que pongamos en primera plana de los periódicos, se equivocó fulano. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que levanta. Dios es un Dios que abraza. ¿Quién te condena?, le dijo el Señor a esa mujer. Mujer, ¿quién te condena? Ella esperaba el golpe de las piedras. Y el Señor le dijo a esos hombres que la acusaban: el que esté limpio de pecado, arrójele la primera piedra. Y dice que desde el menor hasta el mayor comenzaron a irse, porque, amados hijos de Dios, estamos en esta tierra y debemos de tener muy presente que el único quien puede sostener nuestra vida para que no tropecemos es el alto mando del cielo. El único quien puede cuidar nuestros pies para no resbalar es nuestro Padre que está en los cielos. El único quien puede tomarnos de su mano para no venirnos abajo es el Dios de la gloria. ¿Quién te condena?, le dijo. Y ella responde, levanta su mirada y ve en su entorno y dice: ninguno, Señor, ninguno. Y entonces viene la voz salvadora, la voz redentora, y le dice: ni yo te condeno, vete en paz, pero no peques más. El altar de bronce me habla del cuidado, la protección, de no estar usando nuestra boca para estar difamando los errores, equivocaciones o mal caracteres de los demás. Porque cada uno de vosotros tenemos un carácter.
¿O habrá alguien que tenga un carácter de ángel y que ya no tenga alteraciones en su vida? No. Todos aquí tenemos caritas de buenas personas, pero nada más sale de la casa y entonces surge el rostro del pandillero, del agresivo, ¿a poco no? Pero líbrenos Dios. Por eso Dios nos está dando este mensaje. La señal del altar de bronce es: hay que cuidar al pueblo de Dios. Si alguien se acerca, oye, ¿te enteraste? Cállate. El altar de bronce debe estar presente. Ay, pero es que ¿qué carácter tiene esa hermana, esa hermana? Ay, no. Cálmese. Usted también tiene el mismo carácter. Si tuviera ya un carácter bien refinado, ya no estaría aquí, ya Dios se lo hubiese llevado. Y si todavía Dios nos permite estar con vida, es porque todavía nos falta rectificar muchas cosas. ¿Quedó claro? Segunda señal, la mesa de los panes. No estaba ya la mesa de los panes, se la habían llevado. Y la mesa de los panes nos habla de una extraordinaria comunión. Comunión con Dios y comunión con los hermanos. El pan de la presencia. La provisión que viene de Dios. Si nos cuidamos unos a otros, tenga presente que el pan de la presencia, el pan de la provisión, el pan de los recursos, no nos faltará. Porque en donde está la bendición de Dios, en donde está la paz de Dios, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quedó claro? Tercer señal, el altar del incienso. Amado pueblo de Dios, quiero motivarlo, exhortarlo, regañarlo, si se puede decir también. Los días de intercesión son tan necesarios para que una congregación permanezca. ¿Están escuchando? Los días de intercesión son tan necesarios para que su familia permanezca fiel. Los días de intercesión son tan necesarios para que su salud esté bien. Los días de intercesión son tan necesarios para que el cielo esté abierto. Pero es que no veo, ¿acaso vienes a la intercesión? El altar del incienso ya no estaba. Eso me habla de que descuidaron la intercesión, la oración. Es un día cada mes cuando nos reunimos a interceder. ¿Cuán fatigoso y cansado es eso? ¿Cuánta fatiga y cuánto desgaste sufre tu cuerpecito por asistir a una intercesión? Tenemos que interceder, pueblo de Dios. Tenemos que buscar a Dios en intercesión. Ya no estaba el altar del incienso. Tampoco estaba el candelabro. Y el candelabro tiene que ver con el amor al estudio, el amor a la palabra, el
el amor a la enseñanza, el amor a la luz, el amor a la instrucción. Ya no estaba el candelabro, no estaban los utensilios de oro y de plata. Esas son las señales. Entonces puse este resumen así porque es de vital importancia que como familias, que como congregación lo tengamos presente. El cuidado de la iglesia, la mesa de la comunión, el altar del incienso, que es la intercesión, y el candelabro, que es el amor a la instrucción. Israel ya no tenía tampoco profeta. Dice segunda de Crónicas 15:3 que por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Levante una oración y diga: Señor, que nunca nos falte tu presencia, que nunca nos falte tu enseñanza, que nunca nos falte tu consejo. Quiero vivir muchos días conociéndote más, sirviéndote con todo mi corazón. ¿Quedó claro? Termino con esto. Asaf comienza a hacer una pequeña descripción del poderío de nuestro Dios y dice: con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Está refiriéndose a todo el poderío de cómo Dios defendió a su pueblo. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste fuentes y torrentes, tú secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú has preparado la lumbrera y el sol. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Tú has hecho el verano y el invierno. Acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. El alma de tu tórtola no entregues a la fiera, no olvides para siempre la vida de tus afligidos. Versículo 20 le dice: mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelva avergonzado el oprimido, y alaben tu nombre el afligido y el necesitado. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuria todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que suben continuamente. Las palabras de un salmista, las palabras poéticas, las palabras que hacen una presentación del poderío de Dios, pero ahora estaban experimentando un rechazo. Ahora estaban experimentando una ira y un olvido de Dios. Pero él comienza a clamar, comienza a solicitar la ayuda. Dice: nos hemos quedado sin profeta y no sabemos los tiempos. Entonces Dios al profeta Jeremías le hizo saber los tiempos que iban a estar cautivos en la tierra de Babilonia, bajo la opresión de esas fieras.
Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, dile a mi pueblo que estarán 70 años porque se olvidaron de mí. El día que era el día del reposo, el día que era el día de buscar a Dios, ellos se fueron tras sus actividades, se fueron tras sus ocupaciones y se olvidaron de mí. El día en que yo les dije que me buscaran de todo corazón, se les convirtió en algo pesado, se les convirtió en algo tedioso, fatigoso. Estarán 70 años. Ay, hermanos, cuando uno estudia esto y dice uno: ¿por qué nos deja el Señor ver todo esto? Para librarnos, para que no pasemos esas experiencias. Dios nos libre, porque hoy gozas de una extraordinaria salud, gozas de un extraordinario vigor. Pero ¿por qué perder esa salud? ¿Por qué perder ese vigor? ¿Por qué perder ese brillo? ¿Por qué perder esa fuerza, esa fortaleza, esa provisión que Dios te ha dado? ¿Por qué perderlo? ¿Solo por una pasión? ¿Solo por un momento de desobediencia? ¿Solo por una distracción? Amado pueblo de Dios, estamos en una tierra, en un sistema de esta tierra, en donde día a día debemos de vivir conectados con la mano poderosa de Dios. Dios nos libre de un accidente. Dios nos libre de algo que estalle en contra nuestra. Líbrenos Dios de eso. Y todo por la rebeldía de: yo no quiero, yo no. Hijo, estamos en una cuerda. La vida es una línea. ¿Cómo te atreves a menospreciar al que te cuida, al que te protege? ¿Cómo te atreves a descuidarte del que te puede librar de la muerte? Necesitamos a Dios. Necesitamos comprender esto y darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Cuando la persona se compromete, le dice: Señor, yo quiero serte fiel, quiero darte lo mejor de mi vida. Dios te dice: ¿es en serio? ¿Estás dispuesto a doblegar tu voluntad? Y tú le dices: sí, Señor, porque sé que en tu presencia hay plenitud de gozo. Él te toma la palabra. Por eso hizo el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Porque Dios se compromete con los que le honran. Yo quiero invitarle a que viva una vida comprometida con su Creador. Te va a ir bien. Vas a estar mejor. Vas a vivir experiencias maravillosas, sirviéndole de todo corazón. Como dijo David a su hijo: hijo mío, reconócelo en todos tus caminos. Sírvele de todo tu corazón. Alégrate cuando vayas a su casa. Dale lo mejor de tu vida a Él. Cuando tú le busques, Él se dejará encontrarte. Cuando tú le clames, Él te escuchará, porque su oído, sus ojos,
su corazón y su gran nombre están para activarse en el momento en que tú abres tu boca. Vale la pena vivir conectados con Dios. Habrá alguien que le quiera decir: Señor, heme aquí, quiero darte lo mejor de mi vida. Habrá alguien que le quiera decir a Dios: yo quiero darte lo mejor de mi vida. Solo levante su mano y ahí donde usted está, dígale: Señor, yo quiero servirte, quiero darte lo mejor de mi vida. Padre bueno, hemos dado tu palabra, Señor. Hemos dado el mensaje que tú nos diste. Y aquí están tus hijos. Quieren vivir comprometidos contigo. Quieren servirte con todo su corazón. Aquí están, Señor, las familias. No queremos perder nada de lo que tú nos has dado. No queremos descuidar, Señor, todas esas bendiciones que has puesto en nuestras manos. Queremos estar atentos a tu instrucción. Guarda las familias, Señor. Guarda, Señor, a los matrimonios. Guarda, mi Dios, a tus hijos, a tus hijas. Guarda su salud. Guarda, mi Dios, sus proyectos. Guarda, mi Dios, su economía.